Hola Argentina. Ahora con Norte podés disfrutar, relajarte y divertirte con la revista más exitosa del mundo. Hola Argentina, con temas de interés, actualidad, glamour y muy buen gusto. Conseguila todos los viernes a solo 11 pesos con 50, recortando el cupón que aparece en las páginas de Diario Norte. Hola Argentina, tu revista preferida. Con Norte, el diario que vos elegís todos los días. Todos los días, el entretenimiento se viste de gala. Vení a Casinos Gala y disfruta del juego y la diversión. Mesas de baño, máquinas tragamonedas, confitería y todas las semanas shows en vivo a partir de las 22. Casinos Gala hace que tu día sea más entretenido. Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Equipos de audio y TV, computación, muebles de oficina, las marcas de mayor prestigio. Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Vení al color. Vení a Labia. Ideas y soluciones en pintura. Vení a Labia. En sus 3 direcciones: 25 de mayo 768, Pedia 86 y 9 de julio 1787. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Les tengo que confesar que estuvimos durante muchísimo tiempo preocupados por la compra de grandes extensiones de tierras de parte de empresas y de personas físicas que así lo hacían. Pero en el 2011, si mal no recuerdo, salió una ley, la 26737, que impedía de alguna manera hacerlo. Pero, ¿por qué decimos que estamos preocupados? Estábamos por lo que veíamos a través de todos los medios de comunicación social, la adquisición de fabulosas cantidad de hectáreas, de terrenos productivos. Pero ahora estamos preocupados porque un decreto presidencial favorece de alguna manera las compras de terrenos para inversiones productivas. Dice, además de que van a solucionar el grave problema de los cursos de agua y van a computar la posibilidad de la adquisición de grandes terrenos rurales. Ante esta realidad, la Federación Agraria se levantó en gritos porque dice de que esta realidad está estrictamente dirigida a defender los intereses extranjeros en detrimento de la defensa de los pequeños y medianos productores. Entre tantas otras cosas, el reclamo que vienen haciendo por la ley de agricultura familiar, entre tantas otras cosas que vienen haciendo. Y que esto, ¿no es cierto?, termina perjudicándolos y que al presidente no le tembló la firma para poder facilitar esto que, bueno, es en beneficio de los capitales extranjeros. Y como nosotros somos una provincia eminentemente agrícola productora, nos pareció muy interesante hablar de esto porque me parece que es necesario que conozcamos un poco más de qué se trata, de cómo nos puede beneficiar o cómo nos puede perjudicar. Lamentablemente hemos invitado a la gente de la Federación Agraria, pero no pudieron venir, pero en su reemplazo están entendidos del tema. Inclusive está el exdiputado nacional José Mongeló, que creo que fue uno de los que firmó la ley, ¿no es cierto? Sí. Así fue. Y está el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Julio García, para hablar un poco de esta cuestión. Hemos visto, bueno, con este fenómeno de corriente Tompkin, la cosa nos terminó favoreciendo, pero la verdadera invasión de compra de tierras no está en el norte, está en el sur.
¿no es cierto? Donde hay artistas, Sí, hay un solo dato político ahí y económico, que es que el grupo Benetton tiene Sí, casi, 1,5 millones de hectáreas. claro, digo, tiene el 1,4% del territorio de Santa Cruz. Digo, no es un dato menor que una sola persona sea dueño de casi, no llega al millón. La información que nosotros tenemos es casi 864.000 hectáreas. Igual es una barbaridad. No En me lo lugares imagino. ¿No? paradisíacos A ver, y paisajísticos. La provincia del Chaco, ¿cuántos tiene? ¿1 millón de hectáreas? ¿1 millón de...? No, 1 millón de... 92.000 kilómetros cuadrados. Sí, no sé cuántas hectáreas son, pero es una buena porción de la provincia del Chaco. Y en manos de extranjeros está el 3,3 en porcentaje de tierras de kilómetros cuadrados. Digo, en nuestra provincia el porcentaje es bajo todavía, Sí. comparado con provincias como Misiones, que tiene 19.000 kilómetros cuadrados y tiene casi el 12% en manos extranjeras. Y lo que es peor, son provincias limítrofes. Bueno, Corrientes, por ejemplo, te paso un dato más, hay un departamento puntual que es Ituzaingó, que tiene casi el 53% de su territorio en manos extranjeras, ¿no? Bueno, en el sur hay un empresario inglés de apellido Lewis, bueno, que tiene una extensión realmente impresionante, donde inclusive el propio presidente Macri, por eso llama mucho la atención. Sí, cuando fue con el helicóptero. Exactamente, ¿no? Cuando fue con el helicóptero allí. Y bueno, una de las cosas que justamente la ley, yo te la traje para recordar, porque la verdad que es una ley muy, muy peleada, la ley 26737, una demanda histórica, por eso la Federación Agraria fue una gran impulsora de esta ley, y en el 2011 la presidenta, bueno, toma la iniciativa, manda al Congreso y inmediatamente logra absoluto consenso ese proyecto. Fue aprobado, podríamos decir, por una gran mayoría. Llamativamente los legisladores justamente en ese momento del PRO votaron en contra, digamos, ¿no? de esta ley. Bueno, hoy claramente con este artículo, con este decreto que es violatorio. Blanco sobre negro con esto. Claro, pero en definitiva también hay una cuestión allí constitucional. Un decreto no puede derogar ni modificar una ley, correcto, ¿no? Votada por amplia mayoría y promulgada Ahora, ¿qué pasó? Pues yo cuando leía dije, un decreto que posibilite las inversiones, la compra de tierras argentinas. Dije, ¿cómo es posible? Claramente tiene un objetivo extranjerizante. Claro, pero es inconstitucional. Es inconstitucional y lo están operando. Hay una gran complicidad también, claramente, de medios de comunicación, grandes medios de comunicación, que evidentemente nos ponen sobre el tapete una cuestión de mucha profundidad. Tiene que ver nada más y nada menos que con nuestra soberanía. La ley, propiamente dicho, que vos muy bien comentabas al comienzo, lo que hace es prohibir inversiones extranjeras de todo tipo, inclusive aquellas que vienen a encubierta en sociedades anónimas, en personerías jurídicas distintas. O sea, prohíbe, y para eso se creó un registro nacional de tierras rurales, que justamente este decreto 820 de este año del presidente Macri lo que hace es evita algo que la ley con mucha fuerza estipula, que cuando se va a intentar comprar determinada cantidad de tierra siendo persona extranjera o una sociedad anónima extranjera o algún capital extranjero, tiene que primero pasar por ese registro nacional de tierra rural a fin de que de alguna manera habilite con todos los requisitos que estipula la propia ley, ¿no? Extienda el certificado. Entonces ahora lo que se cuestiona mucho, incluso en la génesis de este decreto del 820 del 30 de junio, es que tiene como un camino, se diseña un camino para evadir la normativa jurídica, la normativa financiera, la normativa económica, quita los controles de la UIF, de la Unidad de Investigación Fiscal, y de la AFIP, lo que llama muchísimo la atención. Es más, Morelo, yo hace muchos años que trabajo en el norte del país con pueblos indígenas, con campesinos, tanto en Salta, en Jujuy, he trabajado en Formosa, en Chaco, en Misiones, en Santa Fe, con productores santafesinos,
Y lo que uno veía en esta ley era la posibilidad de empezar a equilibrar, porque incluso lo que tiene la ley es que permite que en manos de extranjeros existan hasta un 15% de hectáreas, un 15% del total de nuestro territorio, hasta un 15%. Coloca otra restricción ahí. En Argentina hay 16 millones de hectáreas en manos de extranjeros. Pero hay otro dato que es grave, es que una de cada 16 hectáreas está en manos o está registrado en los paraísos fiscales. Es parte de lo que se denomina la especulación financiera, la especulación inmobiliaria. E incluso en la génesis de este nuevo decreto se dice que han actuado muchos estudios jurídicos de Buenos Aires relacionados con el negocio inmobiliario y con el negocio financiero. Este es el núcleo del problema. Digamos. Ahora, ¿existen, ¿no es cierto?, programas o proyectos que acompañen la neutralización de estas inversiones, entre comillas, productivas, que favorezcan a los nuestros para que reemplacen estas inversiones? Porque todo el mundo dice, bueno, es preferible que vengan de afuera, que las van a desarrollar, van a explotar, van a poner animales, comprar máquinas y todo, y nosotros no lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que está reclamando justamente la ley anterior, digamos, ahí claramente respeta todo lo que tiene que ver con derechos adquiridos, digamos, ¿no? Después de la promulgación de la ley, todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de nueva adquisición, inclusive la regularización desde el punto de vista de títulos dominiales y todo, en un 93% fue cumplido absolutamente, digamos, ¿no? O sea que en ningún momento se puede tomar esto como una imposición a los fines de evitar inversiones productivas a nivel, podríamos decir, de capital extranjero. No, lo que aquí taxativamente la ley prohíbe es la adquisición concreta de territorio que pasa de manos nacionales o de la soberanía nacional a manos extranjeras. Nosotros tenemos un caso acá puntual en el Chaco también, ¿no? Para venir un poco a nuestra provincia, en un momento determinado no recuerdo bien el año, aquí... ¿No querían venir los árabes? Exactamente, cuando querían venir los árabes, porque nosotros en el Chaco también... Esto lo iba a sacar ahora en colación. Claro, tenemos el refuerzo, podríamos decir, constitucional de nuestra propia claro, sí. leyes provinciales, pero bueno, allí... Yo, inclusive, en mi rol de legislador, tuve la posibilidad en un momento dado de entrevistarme con, creo que era el embajador o encargado comercial, no recuerdo, de la embajada. Yo le decía, bueno, ¿por qué no hacen la inversión con un comodato a largo tiempo? No, dice, nosotros vamos a invertir, pero queremos el territorio, o sea, queremos comprar la tierra, digamos, ¿no? O sea, esto era... se avanza en esa idea, lógicamente que allí se despiertan todas las luces, digamos, ¿no? Porque nosotros como país soberano que somos, tenemos que tener no solamente los mecanismos, sino también la decisión política de defender nuestros territorios. La ley también, por ejemplo, prohíbe concretamente la venta de espacios geográficos donde haya agua dulce, por ejemplo, espejos de aguas. Bueno, Lewis es el que tiene un lago adentro, ¿no? Tiene un lago adentro. Sí. Y bueno, otra cosa que hace este decreto también, en uno de sus artículos, es permite justamente... Sí, por eso ellos dicen los cursos de agua y todo. Claro, y todo lo que tiene que ver con la frontera también, digamos, ¿no? Porque, bueno, lógicamente que eso también marca una clara intencionalidad soberana de la ley de resguardarnos, ¿no? Yo me pregunto, ¿no es cierto?, con este decreto cuando lo leía y todo lo demás, y esta de las posibilidades de hacer inversiones productivas en nuestros terrenos, que tenemos y muchos, ¿no es cierto?, en la República Argentina, si puede llegar a haber buena voluntad o hay velados intereses detrás de todo esto. A ver, la ley, lo que dice José es cierto, la ley no actuó nunca como un obstáculo para las inversiones. De hecho, si se dio trámite al 93% de las peticiones de certificados para hacer operaciones, está marcando que la ley cumple un rol regulador, no un obstáculo, un impedimento para las inversiones extranjeras. Digo, el presidente, el PRO, Cambiemos, nos tienen acostumbrado a ese latiguillo de inversiones, esa zanahoria. Hasta ahora... que no la vemos, esa lluvia no la vemos, ¿no?
A mí me parece que ahí está la cuestión de fondo, y lo que marcaba también el exdiputado nacional Mugello es una cuestión de fondo, que es los recursos naturales. No es un dato menor que los dos impedimentos que tenía la ley 26737, uno era el resguardo de las fronteras por cuestiones de seguridad, que existe en todo el mundo, pero que acá no es una obviedad. Acá no es una obviedad. Y lo otro era el tema de los espejos de agua. Bueno, el decreto lo que hace es justamente una ley creada para favorecer por amiguismo, en el caso de Lewis, recordemos el hecho puntual sucedió hace 2 o 3 meses, Sí. y lo otro es que tanto el tema de energía como el tema de recursos naturales, y en especial la cuestión de agua dulce, es un tema de agenda internacional. Sí, un elemento preciado a corto o largo plazo, ¿no? Digo, agua dulce como tenemos nosotros somos pez bendito, ¿no? Digo que el acuífero, sí. Exacto. No es un dato menor que sobre el acuífero guaraní nosotros tengamos el 23% de inversiones extranjeras claro. En la región. Comparado con Chaco, que tiene el 3,3%, o Formosa, que tiene el 1,7%, no es un dato menor. Digo, nosotros estamos convencidos que, y un poco respondiendo a lo que planteaba usted, Morelo, es, nosotros tenemos una ley de agricultura familiar que lo que busca es justamente regularizar la posesión, la tenencia de los pequeños campesinos, y también descomprimir fenómenos que nosotros tenemos en las grandes ciudades. Claro, sí. Digo, los fenómenos de migración de 10.000, 15.000 personas que tenemos en Chaco, que pegan un pique acá, un salto acá y van a Rosario, a Buenos Aires, es porque nosotros no generamos condiciones de dignidad y de seguridad jurídica y seguridad alimentaria a los pequeños productores. Y eso favorece las concentraciones urbanas en detrimento, ¿no es cierto?, del desarrollo agrícola. Pues los chicos se tendrían que quedar en el interior, tener todas las posibilidades para quedarse en el interior. Pero bueno, en estos últimos tiempos todo lo que es pequeño y mediano está absolutamente vapuleado, ¿no? Sí, concretamente. Y hay otro dato que me parece... En todos los estamentos... Sí. Bueno, estamos contra las cuerdas. Sí. Hay otro dato que me parece importante, es que las provincias no hemos avanzado en la instrumentación de la ley. Como que en la Argentina suceden cosas, capaz José coincidís conmigo, tenemos el gran título, tenemos la ley, pero lo que nosotros necesitamos es generar políticas públicas sustanciales, reales. Sí, las tenemos y quedan ahí. Y digo, la ley, miren, la ley prevé lo que se denomina el límite de posesión o de dominio o de propiedad de tierra extranjera, que es 1.000 hectáreas. Salen las leyes, no hay ordenanza o no hay presupuestos, para desarrollar tal cual, esto es así. Nosotros no hemos generado en la provincia la oficina o el registro provincial de tierras extranjeras. No tenemos relevado eso oficialmente. Digo, hay mucha información extraoficial, pero no oficialmente. Sí. No, y aparte ahí también, un poco siguiendo la línea, ¿no?, que también la ley instrumenta, que es la creación también de una suerte de comisión interministerial, digamos, ¿no?, con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura, para justamente hacer un relevamiento de todo lo que significa el territorio nacional y fundamentalmente todas las tierras productivas, lógicamente, que hay núcleos muy importantes desde el punto de vista productivo, muy ricos, para de alguna manera también tener un relevamiento y avanzar justamente en políticas públicas que tengan que ver con el desarrollo, con la agroindustria. Convengamos que este proceso tan importante que se dio en los últimos años, ¿no?, de ratificar políticas en favor de los sectores medios, pequeños, la ley de agricultura que hacía referencia, justamente Federación Agraria se quejaba cuando se oponía claramente a este decreto, decía la ley de agricultura familiar, que también fue producto de la anterior gestión, digamos, un debate, un apoyo realmente muy fuerte de todos los sectores pequeños y medianos a nivel del país, todavía no fue reglamentada esa ley, digamos, ¿no? Y eso tendría de alguna u otra manera un valor mucho más importante si se pensara justamente en los sectores menos favorecidos históricamente y no en estos sectores concentrados de la economía nacional que si vienen por la tierra, bien decía aquí el compañero que el objetivo final tal vez no sea la cuestión productiva, sino los recursos naturales, que es lo que nosotros claramente tenemos que marcar
no solamente una defensa, sino también una muy fuerte acción para defender, ¿no? Sin ninguna duda que van por eso, ¿no? Claro. No hay ninguna duda. Este país es tan extenso. Yo la vez pasada decía, no somos mucho más chicos que la India. Y la India tiene 1.200 millones de habitantes, nosotros somos apenas 40 y pico. Es decir, si ponemos, ¿no es cierto?, cuántos habitantes hay por hectáreas o por kilómetros cuadrados, nos sobra tierra. Y mucha gente se pregunta, ¿qué políticas ha habido que acompañen a estas leyes para favorecer a todos estos pequeños productores a que se desarrollen, produzcan lo que todos necesitamos? Porque cuando decíamos, bueno, un país que produce alimentos para 300 millones de habitantes y hay tantas tierras, digamos, sin producción, ¿no es cierto?, como las tenemos en el Chaco, como estas inversiones que propusieron los árabes para hacer agricultura y todo lo demás, que finalmente no terminaron, no llegaron a felices términos. Con una ley de estas características, ¿por qué los que tienen la responsabilidad de hacer esto no propician, no las venden? Fundamentalmente las embajadas, que la función de las embajadas es esa, pero los argentinos parece que no existen. Los agregados comerciales tendrían que estar trabajando permanentemente en atraer capitales que favorezcan la producción, acogiéndose a las leyes, por supuesto, pero no se hace. Bueno, en la Argentina hubo en los últimos años políticas integrales de desarrollo en el sentido de arrancar puntualmente por donde hay que arrancar, que tiene que ver con la infraestructura, digamos, ¿no? O sea, cuando hoy en el Chaco y en el norte argentino hablamos, por ejemplo, del gasoducto, hablamos del acueducto, tiene que ver también claramente con objetivos finales que van a pasar sin duda por la industrialización, por la generación de fuentes de trabajo. Ahora, sin esa infraestructura se hace muy difícil para sin sectores duda, para pero por nosotros, supuesto, ¿no? Cuando claro, discutimos parece claro. desde Buenos Aires de un plumazo dicen no, el ramal sí, Belgrano no. No, el Belgrano no, y no por Barranquera, sino por Rosario. Claro, desde Buenos Aires la visión es total y absolutamente distinta. Sí, Ahora, si nosotros tenemos una visión realmente concreta y federal, sabemos que no es lo mismo sacar la producción por Barranquera que por Rosario, ¿no? No, sin ninguna duda. Todo lo que eso no, significa, por supuesto. nuestro desarrollo, nuestro claro, por supuesto. la posibilidad de la industrialización, digo, o sea, un país como el nuestro, con tantas hectáreas, como bien decís, con tierras por allí que no son productivas todavía, necesitan muchos años de mucha inversión pública, digamos, ¿no? Que tiene que ver con energía, que tiene que ver con gas, que tiene que ver con ruta, que tiene que ver con cuestiones que eleven también la calidad de vida de nuestra gente, ¿no? Porque si no se hace también imposible llevar adelante un proceso de crecimiento o no, sin duda. A mí me preocupan esta gran cantidad de tierras ociosas que hay que se podían llegar a producir, ¿no es cierto? Un tipo que tiene, qué sé yo, un tipo que tiene 100 hectáreas, las comparaciones siempre son odiosas, pero a veces hay que hacerlas. Un tipo con 100 hectáreas de tierra en Europa, además de ser un millonario, produce, no le da respiro a la tierra. No hay forma de no... ¿No es cierto? Y produce y se autoabastece y de pronto acá conocemos todos nosotros que es un problema cultural, que de pronto el paisano que tenemos va a comprar la verdura, ¿no es cierto?, al pueblo. Bueno, y hay dos cuestiones que me parece que la ley de agricultura familiar va en esa dirección. A que propiciarlo, es ¿no? Claro. La ley 26737 no crea un registro de propietarios, pero también de poseedores y tenedores, porque la fragilidad que tienen nuestros pequeños productores hace que vivan al costado de la ruta, como vemos en la zona de San Martín, como vemos en la zona de Capitán Solari. Esto uno lo puede ir desmenuzando en todo el territorio del norte. Nosotros necesitamos generar políticas en ese sentido que no solo induzcan el desarrollo de grandes grupos, que habría que ver el modo, sino también de aquellos que están en el campo, porque la única salida que tenemos para darle es la ruta para que vengan a Resistencia o vayan a Buenos Aires. Y me parece que hay sectores que han demostrado una vocación por la ruralidad, una vocación por la autosustentación, por la soberanía alimentaria, y debemos generar políticas decididamente, progresivamente para esos sectores. Esta ley, la ley 26737, no es una ley que sea el techo, es la base para un modelo de desarrollo distinto.
¿Y qué tenemos? Que el gobierno de Cambiemos, a pasos de cangrejo, empieza a desandar este camino. Y para nosotros ha sido un logro no partidario, no un logro de una gestión, sino un logro de un colectivo que empieza a honrar a los propios. Moreno decía, ahora que estamos en el año del Bicentenario, Moreno decía, hay algo, parece que el pecado es haber nacido en esta tierra. Nosotros, sí, Moreno. Nosotros tenemos que de una vez por todas empezar a privilegiar. Moreno dijo cosas lindas y cosas feas también. No, pero fue un héroe. Digo, ahora con el diario del día del lunes, Moreno, todos pueden opinar, pero digo, Moreno fue un patriota, un gran patriota. Entonces nosotros lo que tenemos que reivindicar, como reivindican, usted va a Estados Unidos, va a Washington, y ve cómo reivindican a sus propios héroes. Digo, y me parece que nosotros tenemos que reivindicar ese modelo político y ese modelo de desarrollo en pos de cuidarnos y querernos más los argentinos. Digo, esa es la cuestión. Yo iba a hacer el programa, pero ya me está gustando este debate, así que nos vamos a ir al otro bloque, porque lo que decís vos es absolutamente cierto. Nosotros carecemos de espíritu de servicio y de nacionalidad. Estas son dos cosas que nosotros no las tenemos. Ahora, no sé, capaz que las tenemos, es una cuestión histórica, ¿no es cierto? Este país, que es un país, un crisol de razas, y que no tiene todavía una identidad muy marcada, a dónde apuntamos y qué hacemos. Compararnos con los norteamericanos es dificilísimo, ¿no es cierto? Los tipos que cuando cantan el himno se ponen la mano en el corazón, todo el mundo tiene banderas en sus casas, defienden lo propio, ¿no es cierto? Avanzan con lo que es su identidad, su nacionalismo, su historia, en defensa de los norteamericanos, porque para los norteamericanos no hay nada mejor que un norteamericano. Un americano, dicen. Claro, ¿no es cierto? La democracia se vive en los Estados Unidos, no afuera de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Esto es así. Por eso, ¿cómo despertamos esa cuestión en la Argentina? Fundamentalmente en los dirigentes. Pero digo, bueno, es difícil cuando se saca un decreto 820, claro, como en al bicentenario, ¿no? Pero José, todo sigue pasando por los dirigentes, claro. Porque no vamos a calificarlos a estos, a los que se fueron. No. Bueno, pero los dirigentes también son, como bien decíamos, son productos, por eso, de la propia sociedad, digamos, ¿no? O sea, uno, y ya entramos en un plano por allí mucho más profundo, en el sentido de decir, bueno, nosotros vivimos en una democracia donde, votó en un sistema de balotaje el 51% de los argentinos eligió un gobierno. Nosotros, absolutamente respetuosos, digamos, ¿no? Pero está correcto. La verdad es que nos llama poderosamente la atención un sistemático avance de medidas que rompen definitivamente con la soberanía de la República Argentina, ¿no? Y bueno, yo termino de leer que prácticamente avanza ya el presidente en un acuerdo ahora con el presidente de México, que viene para estas tierras, en la Alianza del Pacífico, ¿no? Y eso, bueno, esta ley va a ser, la verdad que va a ser un poroto en el sentido de el quiebre que vamos a tener con todo lo que es el campo de nuestra incipiente industria nacional, ¿no? Y bueno, y todo lo que es la parte comercial y nuestra alianza con Brasil, que es tan importante y tan estratégica para el desarrollo no solamente nacional, sino de toda América del Sur. O sea, uno empieza de alguna manera a tener un sentido de realismo concreto de lo que estamos retrocediendo. Es decir, lo que decía aquí García, digamos, ¿no? O sea, desmontando acciones que ya ni siquiera son de un proyecto político partidario, sino un proyecto de país, un proyecto de región. Tal cual. O sea, eso es lo doloroso que uno va a visualizar. Tal cual. Vamos a ir a un corte comercial. Yo se la voy a dar picando. ¿Qué identidad buscamos los argentinos? Porque yo, ¿no es cierto?, ya tengo el pelo blanco y todavía no lo encontré. No sé qué queremos hacer de nuestro país. Sí, voy a ver qué opinan ustedes. Ya volvemos. Hola Argentina. Ahora con Norte podés disfrutar, relajarte y divertirte con la revista más exitosa del mundo. Hola Argentina, con temas de interés, actualidad, glamour y muy buen gusto. Conseguila todos los viernes a solo 11 pesos con 50, recortando el cupón que aparece en las páginas de Diario Norte. Hola Argentina, tu revista preferida.
Con Norte, el diario que vos elegís todos los días. Todos los días, el entretenimiento se viste de gala. Vení a Casinos Gala y disfruta del juego y la diversión. Mesas de baño, máquinas tragamonedas, confitería y todas las semanas shows en vivo a partir de las 22. Casinos Gala hace que tu día sea más entretenido. Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Equipos de audio y TV, computación, muebles de oficina, las marcas de mayor prestigio. Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Vení al color. Vení a Labia. Ideas y soluciones en pintura. Vení a Labia. En sus 3 direcciones: 25 de mayo 768, Pedio 86 y 9 de julio 1787. Segundo bloque, y se puso muy interesante esto porque estamos haciendo un picado, ¿no es cierto? Un picado de temas que hacen, bueno, la tierra es muy propia nuestra, que esto implica identidad, implica cultura, implica desarrollo, posibilidades y tantas otras cosas, ¿no? Pero yo sigo preocupado por esta posibilidad que tenemos los argentinos de vivir mucho mejor. Tanto se dijo que producimos para 300 millones de personas alimentos y la Argentina pasan hambre. Yo creo, y se lo digo con absoluta honestidad, que el tipo que pasa hambre en la República Argentina es un desvergonzado. Este no es un país para que haya gente con hambre. Mire, o porque no saben trabajar. Basta, en 2 metros de terreno vos tenés una huerta. Nuestros viejos tenían gallinero. ¿No es cierto? Sabían hacer queso, crema, manteca. Engordaban un animal. Y esto para los que tienen una actividad agrícola. Pero nosotros teníamos en el fondo de casa el gallinero. Y vivíamos en Buenos Aires. ¿Quién no? ¿No es cierto? Y teníamos huevos, claro. ¿Qué pasó con todo esto, García? Bueno, yo vuelvo, avanzamos sobre esa reflexión, pero yo vuelvo a una cuestión que planteaste vos en el bloque, al final del bloque anterior. Creo que, y yo citaba el modelo norteamericano en el amor a la patria, sí, es tremendo. En respeto a sus patriotas, digo, nosotros decididamente con la ley de tierra, con la ley de agricultura familiar, lo que estamos tratando de hacer es que no exista lo que se denomina el desarrollo o el subdesarrollo de economías periféricas, que las economías tengan un desarrollo integral en el territorio. Y además, lo que es más importante, dejemos de transferir renta, porque de eso se trata. Se trata que 253 grupos económicos, personas físicas o jurídicas en la Argentina son dueños de 16 millones de hectáreas. Usted vaya a hacer eso en alguno de esos países desarrollados. No, ¿Sabe dónde termina? No. ¿Sabe dónde termina? ¿Dio Guantánamo al lado? No. Tierras no. Te pueden dejar comprar departamentos, propiedades, todo eso que implica impuestos y toda inversión. Pero tierra... No la evadir tampoco. No, ni se te ocurra. Digo, me parece que ese es el piso de la ley de tierra. Me parece que eso es la cuestión que nosotros... Y cada tanto, y yo insisto en esto, como el cangrejo. Digo, el PRO es como, Cambiemos como el cangrejo, cree que avanza, y esto nosotros ya lo vivimos. Digo, la extranjerización de la tierra fue posible porque nosotros no teníamos normas que regulen esto. Digo, no es nada del otro mundo. Digo, cuando Nino habla de un país al margen de la ley, justamente habla de la excepcionalidad que tienen grandes postulados constitucionales, políticos, ideológicos en la Argentina, que al lado de algunos, disculpen el término que voy a usar, energúmenos que piensan solamente en el crecimiento individual, en el crecimiento personal o en el crecimiento de un grupo económico, van en detrimento y generan estos, no bolsones, estas concentraciones de miseria en nuestro país. Digo, Gandhi decía que la riqueza y la pobreza es como la electricidad. Funciona con voltajes disímiles. A mí me parece que tiene que ver con eso. Digo, el modelo capitalista también responde a eso.
que el 1% tenga la riqueza que tienen 3.500 millones de personas, no es un dato casual, digo. No. Bueno, pero ya pelear contra eso en este momento, ¿no es cierto? A mí me está preocupando esta cuestión que tenemos, porque yo creo que la mejor manera de neutralizar esto es con desarrollo, ¿no es cierto? Que hubiera desarrollo, que la gente... Yo lamento que no esté la Federación Agraria, pero lo que están reclamando ellos me parece absolutamente correcto, ¿no? Lo que tenemos que favorecer es a los pequeños y medianos productores, que es donde verdaderamente está la riqueza. Es como las CAMES, ¿no es cierto? Las pequeñas y medianas empresas. Hoy, bastardeadas, ¿no es cierto? Pues están cayendo como moscas y con imposibilidad de pagar impuestos y todo lo demás. Esto es lo que me preocupa, que los países después de la guerra se levantan con las pequeñas y medianas empresas y acá la estamos fustigando. Vos hablabas de la identidad, digamos. Sí, ¿no? sí, Eso es fundamental. Es fundamental. Ahora, aquí el compañero decía, se recordaba, digamos, un gran patriota como fue Mariano Moreno, y en este tiempo del Bicentenario, me parece que nuestra identidad sigue siendo sudamericana, digamos. Ahí es donde tenemos que hacer todo el esfuerzo, digo el esfuerzo como ciudadanos, pero también como hombres, cada uno es responsable de la institución, de la política, donde fuera. O sea, nosotros no tenemos destino finalmente. Esto, Perón, digamos, no era un gran visionario en ese sentido, hablaba del Estado continental industrial, digamos, ¿no? Famoso ABC con Brasil, con Chile. ¿Por qué? Porque bueno, hoy estamos hablando de justamente la Alianza del Pacífico que quiere Macri, hacer una alianza de libre comercio nada más y nada menos que con la principal potencia industrial, militar, comercial del mundo. O sea, ¿cómo nos va a ir? Y vamos a perder seguro. En cambio, una alianza nuestra con Brasil, con Paraguay, con todos los países latinoamericanos, como de hecho se fue construyendo en los últimos años, nos da la posibilidad concreta de pensar en un futuro no muy largo de desarrollo integral de nuestra región. Lo que está pasando en Europa, lo que está pasando con el bloque en Rusia, digamos, ¿no? En la alianza con China, lo que se denominan los BRICS. O sea, hoy la visión estratégica a nivel internacional son de los grandes bloques geográficos y políticos, digamos, ¿no? O sea, por eso llama mucho la atención, lamentablemente, que las primeras decisiones que se van tomando en materia de política internacional justamente sea romper nuestra unidad latinoamericana. Ahora, ¿ustedes creen que los argentinos hemos encontrado la identidad de lo que queremos, de lo que queremos con nuestro país? No la identidad personal, cultural, de lo que queremos con nuestro país. Yo creo que no existe, Moreno, una identidad cristalizada. Creo que es una construcción política, una construcción cultural, y se tienen que dar desde el Estado políticas activas en esa dirección. Me parece que estaban generadas las condiciones, en eso coincido plenamente con José. Digo, a mí me ha tocado estar en Bolivia, me ha tocado estar en Chile, en Uruguay, en Brasil, y lo que uno ve es que por fin la Argentina era mirada como un miembro más, no como un país que miraba a Europa. Y uno tiene la impresión de que volvimos a ese karma, a esa cuestión, a esa complejidad que teníamos o que tienen algunos argentinos. Nosotros nos debemos un modelo de desarrollo, un modelo político con todos adentro, con los 44 millones de personas, un modelo de desarrollo, eso como planteadas hoy. Para mí no es casualidad que se den algunos índices de desnutrición que tenemos, como los que tenemos en Argentina. Digo, eso no es solamente no es un tema de voluntad personal, es que nosotros como sociedad decididamente tenemos que ir atrás de esos flagelos, y digo, que no son casualidades, pero son causalidades. No con políticas asistencialistas. Activas. A veces las políticas asistencialistas son necesarias. A veces son necesarias. En algunos ámbitos son necesarias. Nosotros nos hemos encontrado en el impenetrable chaqueño, en la región chaqueña de Salta, con los gringos en Misiones, o digo, con realidades que son muy crudas, digo, porque el modelo de desarrollo individual también tiene que ver con carencias culturales, educativas. Entonces, algún paliativo urgente uno necesita generar. Claro, fíjate vos que el tema, y vos conocés bien todas las zonas impenetrables, como conocemos todo, pero en realidad se dio eso en todo el territorio nacional, en poblaciones, localidades sin posibilidad de desarrollos propios, ¿no? Lo que significó las asignaciones universales por hijo en su momento, las pensiones no contributivas, las jubilaciones. O sea, mucha gente por allí, ¿viste? Cuando se hablaba de las pensiones, se hablaba de los programas de inclusiones sociales, lógicamente es como que se ponían los pelos bastante complicados, pero en realidad el comercio se mueve a partir de eso.
el desarrollo, digamos, la cadena virtuosa de la generación y volcar esos recursos en determinada localidad le da vida absoluta. Claro, pero tenía que haber acompañamiento del Estado para desarrollarlo. Lógicamente. Porque la subvención por subvención misma no sirve. Bien, pero te digo, el comercio, por ejemplo, es un gran motor económico. Sin digamos, duda, ¿no? O sea, claro, una plata por supuesto, que ingresa a Pampa del Infierno, por decirte, bueno, termina en el kiosco, en la despensa, o sea, hay... Y genuina. Y genuina, Además, digamos, ¿no? Porque, sí, claro, un poco... Lógicamente, este proceso de reivindicación y de inclusión y de desarrollo también lleva su tiempo. O sea, nosotros estamos hablando de una fenomenal inclusión que se dio en los últimos 12 años, donde, bueno, hablamos de 5 millones de nuevos puestos de trabajo, hablamos de casi 3.800.000 personas jubiladas, que si no hubiese sido por una decisión política no se hubieran jubilado. Ahora, esas personas, en algún momento, también, no el caso puntual de los jubilados, pero aquel que tuvo la posibilidad, por ejemplo, de avanzar en sus estudios secundarios o terciarios, universitarios, a partir de un pequeño aporte del Estado nacional, como eran los programas Progresar, ese ciudadano va a tener una oportunidad distinta en la vida, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que tenga una secundaria terminada, un título universitario que no lo tenga, digamos, ¿no? Yo creo que hay que en este mundo globalizado, ¿no? La gente se tiene que capacitar, tal vez nos faltó, porque es muy competitivo. Tal vez nos faltó avanzar mucho más en lo que decís, en el sentido de decir la preparación, que bueno, las escuelas técnicas y de oficio, digamos, ¿no? Es decir, en el sistema educativo mucho más fuerte tal vez de lo que se impulsó. Pero bueno, había un rumbo muy fuerte en ese sentido y bueno, la verdad que hubiese sido realmente muy fuerte desde el punto de vista, digo, ya de la nación toda, si se hubiera por lo menos respetado esas políticas que claramente eran políticas de Estado. A mí me parece que con el correr de los años la cultura del trabajo se ha desvirtuado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque antes nosotros, cuando yo decía lo del gallinero, es una realidad simbólica de esto. Entonces, la gente estaba acostumbrada a otro tipo de cosas. Y también estaba acostumbrada a otro tipo de cosas en la actividad agropecuaria propiamente dicha, que se ha desvirtuado con el tiempo. Algo pasó, ¿no es cierto?, en estos últimos 30 o 40 años, que los argentinos hemos desvirtuado propiamente dicha la cultura, el trabajo que nos venían las trayendo políticas los europeos. neoliberales de los últimos años han tenido mucho que ver en ese sentido. No tengo duda, algo pasó. O sea, cuando se empezó a aplicar todo lo que significaron justamente las recetas neoliberales, ¿dónde impactó eso, digamos, ¿no? Impactó en la fábrica que se cerraba, en la gente que venía del campo a las grandes ciudades. Al comienzo del programa hablábamos de esto. Bueno, eso generó claramente un cordón social en las grandes ciudades muy vulnerable. Bueno, el sistema educativo prácticamente privatizado en su momento. Esas políticas impuestas de la manera que se impusieron en la Argentina, lógicamente que tuvieron una profundización realmente muy importante en la falta de posibilidades y oportunidades laborales en los sectores más postergados de la sociedad. Por eso digo, hay un tiempo también... Y no en los más postergados, porque los chicos de agricultores que no están postergados se vienen a las grandes ciudades, porque no hay posibilidad de desarrollo en el campo. Porque no hay posibilidad de desarrollo, porque no hay escuelas secundarias, porque no hay por allí institutos que tengan que ver justamente con temas de la agricultura, de la agricultura. Por eso para nosotros también fue muy importante en el interior la Universidad del Chaco Austral, digamos, ¿no? Sí, quiero claro. decir que esto... Acá se han hecho cosas que es imposible no dejar de reconocerlo. Claro, la Universidad justamente del Chaco Austral, recuerdo esto porque yo también fui uno de los legisladores que impulsé con mucha fuerza la creación, porque nosotros teníamos la Facultad de Agroindustria, digamos, ¿no? Que era la base con la que se llamó la Facultad del Chaco Austral. ¿Por qué? Porque, bueno, para desarrollar también todo el potencial productivo agroindustrial de nuestro Chaco teníamos que tener algo elemental, ¿no? Como la educación. Así que bueno, eso ha sido un gran avance que hemos tenido los chaqueños. Trayendo en colación frases célebres, cuando le preguntaron a Jefferson, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, cuál era el hecho más relevante, importante que había hecho en su gestión política, y dijo, abrir universidades. Bueno, fíjate vos, ¿no? Cómo ya hace 400 años que ¿viste? Ya los tipos pensaban de otra manera. Claro, lo que pasa es que Morelo, y lo planteaba José, digo, el modelo o el paradigma neoliberal nos está viendo a nosotros como productores
o generadores de los commodities, dijo, el dato de Rosario, a mí me tocó por un conflicto. Muchas hojas. Y digo, no es un dato menor, digo, en el país del maíz, de la soja, del olivo, nosotros tenemos problemas con el aceite, digo, epa, Con la manteca, con la leche. claro, Sí, digo, claro. epa, ¿qué está pasando? Digo, me parece que eso va más allá de la cuestión individual y tiene que ver con eso que denominamos nosotros la transferencia de la renta. Eso es Digo, una especulación de estos caraduras de los supermercadistas que dicen no forman precio. bueno, digo, Yo lo digo en y todos los de- programas, son y- unos caraduras. y de la ausencia del Estado en políticas activas. Pero también. claro, por supuesto, desde ya. ¿No Digo- es cierto? Ahora están hablando del 6. Hoy nos preguntamos, ¿aumenta el 4? Que no tiene nada que ver, bueno, finalmente tiene que ver porque es una actividad, es el Agropecuaria. resultado de una actividad agropecuaria. Permiten el aumento del 4, el 6% de aumento en los aceites. ¿De qué precio? Claro. Está bueno eso. Muy ¿Dónde buena parte? pregunta. Claro, yo me preguntaba, ¿de qué precio? Claro, ¿de ¿De dónde? 300, de 100, de 50? ¿De qué Claro, precio? claro. Lo que tiene que fijar es Claro. un piso máximo y piso después y de a ahí, partir de ahí, no, ¿no? nadie sabe. Claro, el aceite hay aceite de 22 mangos y de 90 pesos. Bueno, claro, aumentamos de 4 a 6. Entonces, sí, bueno, ¿cómo funciona esto? Digo, a mí me parece que ahí... Y un hay- elemento absolutamente indispensable en la comida diaria, Claro, el aceite. claro. Digo, a mí me parece que no es casual este modelo nuevo que quiere plantear el gobierno nacional en referencia a la ley de tierra y a la transferencia de activos. Digo, los Panama Papers no son un dato menor. Digo, que de... Bueno, pero sería de interesante tener, ¿no es cierto?, una sociedad por afuera con unos... Digo, eso es lo que modifica la ley, el Claro. decreto de Macri. El decreto 820 modifica justamente la información que hay que remitir al Claro. Registro Nacional referente a las transformaciones, a la venta de activos de los grandes grupos o las personas jurídicas de existencia ideal, como se denominan en el Código Civil. Digo, parece que ahí hay un tema muy complicado y que tiene un objetivo, que es seguir con la transferencia de renta y la acumulación de capital que en algún momento va a derramar. Sí, la transferencia de renta, bueno, es transferencia de tierra. Exacto, porque los activos, digo, si de tierra uno cada productiva, 6 tienen activos, Que también habla la ley, cuáles son los núcleos más productivos Sí, nacionales. sí. Pone puntualmente Sí, todo lo la que tiene que Pampa ver con la Húmeda, plata, Santa todo lo que tiene que ver Fe, con la no sé, Pampa sí, Húmeda, eso Santa estaba, Fe. esas tierras de ahí no se en pueden... el Chaco tiene un equivalente, a mí me llamó la atención, en el equivalente que tiene el Chaco, una de las tierras más ricas, que falta desarrollo de infraestructura, de 6.500 hectáreas en el departamento de Güemes y en el departamento de Brom. Ese es el Ajá. equivalente. Que habría no hay en Chaco un equivalente de la Pampa Húmeda de 1.000 hectáreas, sino de ahí para arriba, digo. Claro, la transferencia de animales para engorde se está haciendo en la provincia Exacto. de Chaco. Así es. ¿No es cierto? Que Sí, exacto. desisten de producir ganadería, ¿no es cierto? Y la están transfiriendo acá. Por eso hay tanto para hacer. Nos quedan 5 o 6 minutitos. A mí me gustaría que hicieran un desarrollo. Bueno, porque a mí, independientemente de esto, que siempre me preocupó, que es la venta indiscriminada de tierras, sobre todo tierras que tienen recursos naturales, con agua y que están en la frontera, en la cordillera de los Andes. Hay tierras que son casi frontera ahí, ¿no es cierto? Como las de Lewis y tantos otros. Como en Misiones a grupos chilenos, a grupos norteamericanos. Benetton, otro que hizo Rambo, tiene tierras y bueno, un montón de artistas que tienen grandes extensiones de tierra por ahí, que las usan para divertirse, no sé si producirán, pero ahí están. Yo lo que me gustaría es, ¿qué programa de desarrollo productivo tenemos para fundamentalmente para los pequeños y medianos productores que en alguna medida van a neutralizar esta posibilidad que vengan a comprar las tierras? Por un tipo que tiene 1.000 hectáreas o 500, no hablemos de tanto, 100 o 300 o 500 hectáreas que produce, no las vende. Sí, lo primero que a mí me parece que es un mandato incluso de la ley de tierra es crear el registro, darle el registro a nivel provincial, que es generarle seguridad jurídica a los pequeños y medianos productores. Porque no es solo que tienen que registrar la tierra que tienen en propiedad, sino en tenencia, en posesión. Ah, sí. Digo, el primer dato es Sí, que claro. uno necesita para, en vez de poner barro, empezar a poner ladrillo, Sí. traer algún papelito. Sí, claro, Digo, seguro. me parece que ahí Pero esto no actuaba el Instituto de Colonización. tenemos acá. la verdad que no conozco cuál es el organismo de aplicación en la provincia del Chaco. Debería ser que ya no se tiene que llamar más Instituto de Colonización. Estamos lejos ya, digo. Son reminiscencias. Sí. Parece que la lógica de la Inclusive colonización hay un instituto ahora que no sé si está ya en funcionamiento, pero
se fue modificando Sí. justamente el espíritu, ¿no? Sí, no sé si se llama Instituto de Colonización, me Sí, parece que le creo que cambiaron ya, el nombre, sí, ¿cierto? sí, Pero sí. todo lo sigue conociendo Claro, por Instituto de exactamente. Colonización, ¿no? Digo, y ahí me parece que hay que generar algunas herramientas para que el pequeño productor, el mediano productor, el campesino, los indígenas, todo este colectivo que nosotros tenemos en la ruralidad reconocido y que vive en nuestro monte, que vive en la selva misionera, en la selva chaqueña, en la región chaqueña, tenga las posibilidades de desarrollar sus hijos, las generaciones futuras. Digo, hay experiencias fabulosas, pero nosotros necesitamos generar políticas de contención para que no sean actos heroicos. Sí, No, sin y duda. sostenida en el tiempo, porque esto también es muy importante, ¿no? Por eso cuando uno habla de las políticas de Estado, las políticas públicas, tiene que de alguna manera desprenderse de todo sentido partidario, sectorial, lo que fuera, para decir, bueno, si hay una línea de acción concreta que apunte a fortalecer la agricultura familiar, bueno, eso se tiene que dar en el tiempo, ¿no? Porque es muy difícil que un sector determinado pueda surgir finalmente No, en claro. desarrollo si no, es a claro. través de el acompañamiento, por ejemplo, puntualmente del Estado, 15, 20, 25 años hasta que finalmente se pueda consolidar y se pueda desarrollar como se hace en cualquier lugar del mundo, digamos, del país desarrollado, donde el Estado no deja de acompañar hasta que finalmente ese sector despega. Eso me parece que es central también, por eso volvemos un poco, digamos, ¿no? Y esto que no suene, digamos, a una cuestión pura y exclusivamente de oposición, digo, cuando se llevan adelante o se desarman programas o proyectos de inversiones que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con la educación, claramente allí se está atentando con las posibilidades. Nosotros tenemos una región, yo hablo siempre, digamos, no al Chaco suelto, sino como parte de lo que es el norte grande, con todo el potencial de desarrollo que tenemos en esta parte también del país, digamos, ¿no? De un corredor bioceánico, nuestra columna, nuestras tierras vírgenes, nuestro impenetrable, nuestras aguas, nuestra hidrovía, todo lo que significa de alguna manera también nuestra cercanía al Paraguay, nuestra cercanía al Brasil, ¿no? Con todo lo que significa para la Argentina y para el norte grande, los estados ricos del Brasil, digamos, ¿no? Cómo se puede allí interrelacionar desde el punto de vista cultural, comercial. O sea, si uno tiene esa visión, lógicamente que tenemos que ser absolutamente positivos, que hacia el futuro nuestras posibilidades no pueden ser otras que de crecimiento, desarrollo e industrialización. Ahora, para que ocurra eso, sin duda hay que dar políticas públicas de Estado sostenidas en el tiempo, ¿no? Bien, el programa se nos acabó. Hoy hicimos una picada, tocamos un montón de temas. Yo insisto en algo en función de las experiencias que uno tiene y del pelo blanco, que esto significa también años, ¿no? Yo apuesto que independientemente del apoyo que debe de dar el Estado, me parece que tenemos nosotros transferir esa cultura del trabajo que teníamos antes. Y en esto tiene que ver, como en todo, la familia. Nosotros tenemos que instruir, capacitar, empujar y fundamentalmente acompañar a nuestros hijos a que se vayan desarrollando en una actividad productiva y no especulativa. Y esa es la que teníamos nosotros, así eran mis viejos, y eran extranjeros. Y así apostábamos, y así nos fueron educando y formando. Y creo que hemos sido tipos útiles, y hemos creado y constituido familias estables y todo lo demás. Por eso insisto, finalmente todo termina por la estructura familiar. Más allá de lo que tiene que hacer el Estado, nosotros tenemos que acompañarlos y exigirlo. Pero sí transferir esto. Es fundamental para que podamos seguir creciendo y desarrollándonos. Y dejándoles a nuestros hijos no un futuro, un presente cierto, que es lo que nos preocupa ahora. Piénselo, mi amigo. Chao, nos vemos el próximo desafío.
Hola Argentina. Ahora con Norte podés disfrutar, relajarte y divertirte con la revista más exitosa del mundo. Hola Argentina, con temas de interés, actualidad, glamour y muy buen gusto. Conseguila todos los viernes a solo 11 pesos con 50, recortando el cupón que aparece en las páginas de Diario Norte. Hola Argentina, tu revista preferida. Con Norte, el diario que vos elegís todos los días. Todos los días, el entretenimiento se viste de gala. Vení a Casinos Gala y disfruta del juego y la diversión. Mesas de baño, máquinas tragamonedas, confitería y todas las semanas shows en vivo a partir de las 22. Casinos Gala hace que tu día sea más entretenido. Dengue, chikungunya y Zika se pueden prevenir. Entérate cómo. El mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya y Zika, solo necesita agua quieta y un poco de sombra para reproducirse. Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua puede ser un criadero. Botellas, latas y macetas vacías, cubiertas, tanques de agua sin tapa, bebederos de animales, bandejas debajo de las macetas, floreros o incluso una tapita de gaseosa. No se cría en lagos, ni ríos, ni piletas donde el agua se mueve o tiene mucho sol. Pone boca abajo cualquier recipiente que no uses o elimínalo. Evita que se acumule agua en las cubiertas. Tapa los tanques de agua. Acordate, solo necesita agua quieta y un poco de sombra. No le hagas lugar en tu casa al mosquito. www.msal.gov.ar 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Equipos de audio y TV, computación, muebles de oficina, las marcas de mayor prestigio. Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Vení al color. Vení a Labia. Ideas y soluciones en pintura. Vení a Labia. En sus 3 direcciones: 25 de mayo 768, Pedio 86 y 9 de julio 1787.